Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pensar es herejía. Yo soy PH y en primer lugar quería disculparme por el largo periodo de inactividad. En realidad no ha pasado nada especialmente grave o grande, sino que han sido pues una serie de pequeñas cosas que me han ido retrasando este vídeo. Tuve que cambiar de ordenador, he tenido mucho trabajo, he estado malo, de hecho todavía estoy un poco malo, así que empezando a grabar esto notaréis probablemente la voz un poco tomada, pero bueno, han sido varias cosas, incluida la propia complejidad de este vídeo que me ha hecho tener que replantearlo sobre la marcha un par de veces y retrasando su publicación. Y además también es cierto que ha salido el Football Manager 2026 en el intermedio de todo esto y eso me ha retrasado todavía más. Pero aquí estamos con un vídeo que tenía bastantes ganas de hacer. Y el vídeo de hoy trata sobre un tema bastante reciente del trasfondo de Warhammer 40.000, como es el decreto Terminus. El foco de este vídeo no está tanto en el contenido del decreto, que aún así lo repasaremos, sino en su motivación. Un poco en esa paradoja de fondo que es por qué el emperador dictó el decreto Terminus. ¿Por qué lo que se supone que es un salvador deja una orden para impedir su propio regreso? Y es que, como decía antes, el decreto Terminus ha sido revelado recientemente dentro del trasfondo y lo convierte en un tema que a mí me resulta interesante y que además me parece que da para bastante especulación. Porque si bien es cierto que su mandato es claro, entre comillas, el emperador no debe abandonar el trono dorado bajo ninguna forma, su sentido, su justificación y el porqué, podríamos decir que permanece oculto, quizá no sea del todo preciso, pero por lo menos tiene ciertas sombras de oscuridad que permiten ser exploradas desde un punto de vista especulativo. Es cierto que el decreto Terminus sigue más o menos un patrón dentro del emperador. El emperador con el decreto repite una conducta histórica que es dictar órdenes absolutas sin ofrecer ninguna razón. Ya lo hizo durante la Gran Cruzada, cuando se retiró a Terra para trabajar en la telaraña sin decírselo a absolutamente nadie, y vuelve a hacerlo ahora. Y este silencio constante, esta forma de trabajar, no parece, creo que no es atribuible a un error, sino un método deliberado de control y de estructura, digamos, narrativa del universo de Warhammer 40.000. El vídeo se organizará de forma bastante clásica, lo que viene siendo un vídeo clásico y típico de Pensar es herejía. Empezaremos con un breve trasfondo sobre los tres elementos clave: el decreto, Terminus en sí, los caballeros grises y el trono dorado. Es cierto que quizá no es tan breve como en otros porque son tres cuestiones que creo que hay que dejar claras ciertas características para poder especular. Después de ese repaso, si queremos, histórico de trasfondo, iremos directamente a los escenarios. Yo he preparado 3 escenarios que intentan explicar qué motivaciones podría tener el emperador de cara al decreto Terminus. Y terminaremos, como casi siempre, con una evaluación de esos escenarios según los criterios habituales del canal, que los recuerdo: coherencia con el lore, viabilidad comercial y tono grimdark. Ya para acabar del todo, habrá una pequeña reflexión final sobre mi posición respecto a cuál de los 3 escenarios me parece más verosímil. Así que vamos a ello. El decreto ya no es un misterio oculto, como lo fue durante mucho tiempo, que se sabía que existía pero no su contenido, pero su razón de ser sigue sin respuesta, al menos para mí. Así que vamos a empezar repasando el trasfondo.
Y empezamos hablando obviamente sobre el propio Decreto Terminus. El Decreto Terminus es el mandato final del emperador al capítulo de los Caballeros Grises. Fue dictado muy probablemente al final de la herejía de Horus, probablemente antes del duelo con Horus y la muerte de Malcador. Esta es una cuestión que leyendo no he podido datar exactamente, creo que simplemente no se puede, pero vamos, más o menos ahí está, es decir, días finales de Terra antes del asedio, cuando todavía estaba vivo Malcador y todavía el emperador no era un cadáver psíquico putrefacto en un trono. Se conserva en una caja de madera que solo el Gran Maestre Supremo de los Caballeros Grises puede abrir, y su contenido se reveló recientemente en el Códex de los Caballeros Grises, en el Códex de 10ª edición. Voy a leer literalmente el extracto del códex que habla del Decreto Terminus. Dice así: guardado en una sencilla caja de madera que solo el Gran Maestre Supremo puede abrir, el Decreto Terminus detalla el mandato final del emperador al capítulo de los Caballeros Grises. Al maestro de la humanidad nunca debe serle permitido abandonar el trono dorado, ya sea regresando a la vida, renaciendo en otro cuerpo o ascendiendo como algún tipo de entidad del Ruab. Y si lo hace, los Caballeros Grises deben devolverlo a su terrible deber. De hecho, fueron creados teniendo en mente la posibilidad de este suceso, una tarea más allá de las capacidades de cualquier otra fuerza del Imperio. El decreto no ofrece guía alguna sobre cómo podría lograrse tales hazañas, pues no es ni un arma ni una fórmula mágica. Más bien, los propios Caballeros Grises serían el arma en un día tan desesperado, un día que probablemente tendrían que abrirse paso a través de las filas de la Guardia Custodia y muchos otros para cumplir su deber. Este sería, por tanto, el texto literal que sabemos sobre el Decreto Terminus. Algunos apuntes de contexto sobre su redacción, ya que la parte analítica la trataremos más en los escenarios que aquí, pero sí creo que es importante poner algunos datos de contexto. El primero es que, como decía antes, el emperador dicta esto cuando todavía está vivo, operativo y conectado al trono dorado como sello de la telaraña, no como estructura de soporte vital, que es hoy por hoy y que es desde el final del duelo con Horus. Esto ya de por sí es un poco absurdo, ¿no? Porque el decreto habla de que los Caballeros Grises deben impedir que vuelva a la vida, y teóricamente cuando se redactó el emperador no había salido de la vida. El emperador es verdad que estaba ligado al trono dorado, porque el trono dorado, luego hablaremos de él, era el sello de la telaraña, pero digamos que el emperador mantenía su conciencia y no se podía hablar del emperador como un ser que no estaba vivo, cosa que sí podemos hablar en la actualidad y desde después de la herejía. Pero bueno, también es cierto que el contenido del Decreto Terminus se nos revela no como una cita literal de lo que pone en el papel que está guardado en esa caja, sino como una especie de interpretación, podríamos considerar omnisciente, pero digamos no sabemos, ¿no? La literalidad del texto que deja el emperador. Por lo tanto, esta cuestión, sea volviendo a la vida, sea en otro cuerpo, sea como ascendido como entidad de la disformidad, no podemos saber si literalmente lo dice o es una interpretación del Gran Maestre de los Caballeros Grises que al leerlo tiene, ¿no? Al leerlo en el milenio 41 tiene. Entonces, bueno, ese tema lo dejamos un poco así. Luego, en el momento en que se escribe el Decreto Terminus, abandonar el trono significaba romper el sello de la telaraña y permitir, por tanto, una invasión demoníaca directa a Terra. Eso es lo que significaba entonces, cuando se escribió. Ahora tiene otras connotaciones, porque el trono dorado ya no es solo el sello de la telaraña, sino que es también el soporte vital, entre comillas, del emperador. Otra cuestión adicional que nos deja el decreto a nivel contextual es que
el decreto Terminus y la creación de los caballeros grises forman parte de un mismo acto fundacional. Ambos se conciben antes del duelo con Horus, cuando el emperador ya sospechaba, entre comillas, esto lo hablaremos luego, que podría no sobrevivir, pues al menos lo que interpretamos del texto que conocemos ahora, y repito, lo conocemos ahora, en el milenio 41. Así pues, los grises nacerían como un instrumento preventivo, no para servir al emperador, o no solo para servir al emperador, sino también para contenerlo si alguna vez intentara librarse, si cogemos el decreto en su literalidad, ¿no? En este sentido, el decreto no sería un simple mandato a los caballeros grises, sería la piedra fundacional de toda esa institución. Y luego otro punto, antes de hablar directamente de los caballeros grises, es que yo creo que interpretar el mandato, sobre todo la parte esta de devolverlo a su deber, se tiene que interpretar como un acto per se violento, ¿no? Creo que no implica persuadir al emperador o convencerlo de que vuelva, sino que implica actuar de forma literal y operativa, ¿no? Devolverlo físicamente al trono si su cuerpo o consciencia intentan abandonarle, y también reanclar su mente al plano material si trata de ascender a la disformidad. Es decir, se trata de un acto único, diría yo, imposible de repetir, con los caballeros grises como instrumento de ese acto final. Y aquí hablemos un poco de los caballeros grises, porque los caballeros grises son unos astartes bastante particulares. Para empezar, es el único capítulo de Marines Especiales que no tiene un primarca. Su semilla genética deriva, se supone, directamente del emperador, es decir, de un material totalmente puro. Serían, digamos, los únicos hijos directos del emperador, sin mediación ni herencia legionaria, puesto que no hay un primarca de por medio. En este sentido, claro, no son primarcas en tanto en cuanto no tienen el nivel de poder de un primarca, y además los primarcas no solo tenían la sangre del emperador, sino que había ahí más rituales en su creación, rituales caóticos, por cierto, amigos, recordadlo, rituales caóticos. Pero sí serían, digamos, más puros que un Astartes normal, porque no tienen, ¿no?, esa mediación entre medias. Una particularidad de los caballeros grises es que son todos psíquicos. Son todos psíquicos. Entre ellos no existe la distinción habitual entre guerrero y bibliotecario, como en el resto de las legiones de primera fundación. Su entrenamiento pone mucha énfasis en el poder psíquico, los convierte en unos psíquicos disciplinados y estables, capaces de combatir dentro de la disformidad sin sucumbir. De hecho, ninguno de los caballeros grises ha sido jamás, en sus 10.000 años de vida, corrompido por el caos, así que podemos asumir que, digamos, esa herencia genética directa del emperador y más pura los hace incorruptibles, y su lealtad, digamos, está muy centrada en la figura del emperador, incluso más que en la del imperio. Son por ello los fuerzas especialistas en la guerra contra los demonios, contra el caos más puro, digamos, contra el caos disforme. De hecho, actúan un poco como la fuerza militar o como una de las fuerzas militares de la Inquisición, del Ordo Maleus. Su armamento o su doctrina están diseñados para destruir eso, manifestaciones corruptas del caos, ¿no? Los volteres psíquicos, las liturgias exorcistas, las armas némesis, etcétera. Y además en el campo de batalla funcionan como una especie de mente colectiva capaz de coordinar escudos psíquicos y ataques de esta misma naturaleza. Otra de sus características principales es que se mantiene en el secreto, incluso en el milenio 41. Es decir, su existencia es desconocida para la gran mayoría del imperio. De hecho, esto es curioso, pero allí donde luchan, los testigos son literalmente purgados o eliminados, o los que tienen mucha suerte, su memoria se borra.
pero no hay registros de los caballeros grises. Es decir, se supone que nadie, salvo algunos altos cargos de la Inquisición, conoce en su existencia. Sé que hay algunos capítulos de Adeptus Astartes que han luchado junto con los caballeros grises en alguna campaña, pero creo que estos son de los que luego se les borra la memoria para que simplemente no se acuerden de su existencia. Y por supuesto, en aquellos mundos atacados por el caos, donde se tienen que presentar los caballeros grises, aunque ganen, a los humanos después se les mata directamente. Se les da la paz del emperador, que es esta figura tan bonita para decir que los ejecutan a todos los humanos, la gente de la Guardia Imperial, los civiles, etc. Es decir, son un secreto que se mantiene así. A nivel de poder, esto, ya sabéis, yo no juego al juego de mesa y tampoco manejo muchísimos los códex, que yo creo que es la mejor forma, o por lo menos la más objetiva, teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego de mesa, digamos, pero es la más objetiva de medir poder. Pero bueno, más o menos por lo que he podido investigar, mezclando un poco lo que es el juego de mesa y también lo que es el lore, creo que se puede afirmar que individualmente un caballero gris supera a cualquier marine espacial convencional, ¿no? Un justicar de los marines, de los caballeros grises puede rivalizar con un bibliotecario veterano, un gran maestre o un hechicero del caos. Podría incluso llegar al nivel de un príncipe demonio. Su número exacto a nivel cuantitativo es incierto, pero se estima, por lo que he estado investigando, entre 2.000 y 3.000 efectivos activos, lo que los haría más numerosos que, por ejemplo, la Guardia Custodia. Y por último, quería terminar con una pequeña reflexión sobre su capacidad para hacer efectivo el decreto. Capacidad genérica de los caballeros grises. Yo diría que es imposible pensar o justificar que los caballeros grises pudieran conquistar Terra entera o derrotar militarmente a todas sus fuerzas defensoras. Sí podrían probablemente llegar al trono dorado y cumplir la orden con algún tipo de infiltración, y probablemente si son las únicas fuerzas imperiales capaces de operar dentro del caos psíquico que supondría la ruptura del trono dorado. Es decir, creo que no serían capaces de conquistar, pero probablemente sí de consumar. Lo veremos un poco más adelante, pero bueno, quiero dejar este pequeño apunte. Y pasamos por último a hablar del trono dorado, que es el tercero y el último de los elementos relevantes para este vídeo. El trono dorado creo que hay que diferenciar lo que es antes del duelo del emperador con Horus Lupercal y después de dicho evento. Antes del duelo, el trono dorado era una máquina de control y conexión con la telaraña. No tenía nada que ver con el soporte vital. Permitía al emperador mantener cerrado el portal bajo el Palacio Imperial, impidiendo la invasión demoníaca que causó Magnus el Rojo en su intento de avisar al emperador sobre la traición de Horus. Antes de esta traición, pues servía un poco como puerta de la telaraña, ¿no? Para abrir y cerrar. Antes del duelo, el emperador estaba vivo, consciente y operativo. Estaba inmóvil en el trono, porque si se levantaba el trono caería el sello, y si caía el sello venía una invasión demoníaca, pero digamos que estaba consciente y operativo. Podía dar órdenes, podía hablar, podía tener una relación, digamos, de general del imperio, al menos de alguna manera. Abandonar el trono en ese momento significaba, lo he dicho antes, interrumpir el portal, no morir. Por lo tanto, en la situación previa al duelo del emperador con Horus, que es cuando se dicta el decreto Terminus, el objetivo, digamos, sería asegurar la estabilidad del sello de la telaraña sobre Terra, no ninguno otro.
Después del duelo con Horus, esta cuestión cambia, es decir, el emperador se levanta del trono para luchar con Horus, Malcador le sustituye durante lo que dura el duelo y muere en el transcurso de ello, aunque logra mantener activo el sello de la telaraña, y el emperador regresa moribundo y es entronizado en el trono dorado para sobrevivir. El trono dorado pasa de ser un instrumento de control sobre el sello de la telaraña a una prisión vital. Sigue manteniendo esa primera funcionalidad, pero se le añade otra, que es mantener con vida, entre comillas, al emperador. Y además se le añade otra más, es decir, una tercera, que sería proyectar el Astronomicon. Requiere el sacrificio de 1000 psíquicos diarios, que por cierto, esto ya pasaba previo a que se convirtiera en un soporte vital, es decir, ya se necesitaban matar a 1000 psíquicos diarios para hacer funcionar el trono dorado solo como sello, pero ahora se le sigue necesitando para mantener con vida al emperador. Y digamos eso, lo tenéis que imaginar hoy por hoy como el sello, lo que permite que el emperador no muera del todo, y en consecuencia a eso también lo que permite que el Astronomicon siga funcionando. Porque esta es otra de las cuestiones relevantes. El Astronomicon cambia más o menos de naturaleza antes del duelo y después del duelo. Antes el Astronomicon dependía directamente del poder del emperador, no del trono en sí, no del aparato. Después del duelo, al estar el emperador moribundo y pudriéndose, el Astronomicon sí pasa a tener una dependencia directa de lo que es el instrumento, ¿no? Se convierte el trono en su anclaje y su amplificador. Decir, hoy por hoy, milenio 41, el faro psíquico que guía a la humanidad, como es el Astronomicon, solo existe porque el emperador está atrapado en el trono dorado. Está atrapado, está funcionando, está viviendo gracias a él. Es decir, antes del duelo con Horus, si el emperador se levantaba del trono, lo único, entre comillas, que pasaría es que se caería el sello y habría una invasión demoníaca a Terra a través de la telaraña. Después del duelo, abandonar el trono significa eso, por un lado. Luego, que el emperador muera del todo, 100%, y por lo tanto que el Astronomicon se apagara y la humanidad quedara ciega, por tanto. Creo que después del repaso de estas tres cuestiones, que como siempre os digo, yo al final repaso en base a lo que he leído, sigo leyendo Herejía de Horus y sigo mejorando mi esto, y luego hay investigaciones más ad hoc que hago esto, creo que queda más o menos claro lo que es el contexto del análisis que vamos a hacer ahora a través de escenarios. Oye, me puedo haber equivocado en alguna cuestión, estaré más que encantado de que me lo digáis en comentarios, porque ya sabéis un poco cómo es esto. Es una literatura súper amplia, es imposible leer todo, es imposible saber a ciencia cierta todo, y luego hay un margen de interpretación. Hay cosas que yo puedo haber interpretado que estén equivocados, ¿no? Por falta de información o porque se hayan actualizado posteriormente o lo que sea. Si hay en ese sentido cualquier comentario, más que encantado de leeros. Y nada, vamos a pasar a la parte más analítica. Empezamos, por tanto, con el escenario 1. El escenario donde todo es lo que parece. La premisa aquí es que el decreto terminus se crea como una medida de autoprotección. El emperador, consciente de su vinculación presente y futura con el trono, sabe que su mente está y estará expuesta de forma constante al Immaterium a través de la telaraña. Es decir, que el trono no solo mantiene al emperador en el plano material, sino que lo conecta directamente con la disformidad. Y que esa exposición
constante lo convierte en una fuente de poder psíquico, por un lado, pero también en un blanco constante para la corrupción disforme. Este escenario tiene sentido incluso en el tiempo en el que se firma o se debería haber firmado el decreto Terminus. Estamos hablando de plena herejía, donde el emperador fue testigo de cómo incluso sus hijos más poderosos, como Horus, como Lorgar, como Magnus, sucumbieron al caos, no por debilidad, sino por un contacto excesivo con la disformidad, como fue el caso de Magnus. Así pues, el decreto Terminus sería una medida preventiva. Si mi mente se degrada, si llego a desear mi liberación, impedidlo. Es un poco lo que estaría diciendo el emperador a los caballeros grises. No a impedir su muerte o su sustitución, sino protegerse a sí mismo del peligro quizá más grande, el riesgo de perder la voluntad, la coherencia y convertirse en una deidad disforme con una agenda ajena a lo que se supone que querría el emperador. Así pues, la imagen que quedaría de este escenario sería un poco esa, un emperador que teme su propia corrupción, que no es que tema morir ni tema perder el control del imperio, sino que su verdadero miedo es perder la coherencia de su mente, de su ser, y convertirse en una entidad psíquica que ya no sea fiel a sus principios. Un temor, digamos, profundamente filosófico, ¿no? Donde el emperador entiende que el poder absoluto corrompe incluso a las mentes más disciplinadas como la suya. Y de ahí vendría un poco, ¿no?, esta función preventiva del decreto. Porque recordemos, el decreto no busca matarlo, busca asegurarse de que si alguna vez el emperador quiere hacer algo para lo que no está destinado, alguien pueda devolverlo a su prisión. Claro, además, este escenario tiene sentido teniendo en cuenta lo que el emperador sabía en el momento de dictarlo. Sabía que él necesitaba estar en el trono dorado, y esto es en contacto con la disformidad constante para mantener sellada la telaraña. Él no sabía que iba a haber ese duelo con Horus, no sabía cómo iba a terminar ese duelo con Horus y tampoco sabía cuál iba a ser su posición, digamos, o su situación durante los 10 milenios posteriores, donde el trono ya no iba a ser solo un sello, sino que iba a ser su soporte vital. Probablemente el emperador considerara que él podía seguir teniendo cierta consciencia, y por ello todo esto tiene más sentido. Porque sí, algunos me diréis de la precognición del emperador, y sí, el emperador tenía precognición, pero ya os digo que no te acierta una quiniela la precognición del emperador, es decir, ha fallado constantemente, y probablemente el conocimiento que tuviera de lo que iba a ser la historia y lo que iba a ser el trono dorado fuera cuanto menos incompleto en el momento de dictar el decreto Terminus. Y es curioso porque de tomar como válido este escenario significaría que el imperio hoy por hoy sobrevive y sobreviviría de aplicarse el decreto gracias a un emperador que ni siquiera confía en sí misma, ¿no? La humanidad atada a un dios que sabe que su poder absoluto podría corromperlo. Un imperio que depende de una voluntad que, si se despierta, podría destruirlo todo. Y un emperador que, a pesar de no saber qué va a pasar todo esto, hace un acto que obliga a atarse a sí mismo a ese destino. Así pues, hay una relectura del decreto Terminus, y es que las condiciones con las que se dictó en el milenio 31, donde quizá lo que tenía el emperador en mente era
que se pudiera corromper, hoy en el milenio 42 ya no opera tal cual. Porque el emperador no se ha corrompido, en principio, pero está muy limitado por el trono dorado. El trono dorado ya no es solo un sello de la telaraña. Es también una cárcel para el emperador, y es posible que las condiciones de un despertar en el milenio 42 tengan unas implicaciones distintas a las que tenía cuando se dictó el decreto Terminus. Y pasamos al escenario 2. El decreto Terminus como protocolo de contención o como blindaje institucional. Este escenario me gusta porque viene a complementar un poco las debilidades que yo veía en el escenario 1. Aquí el decreto no es ni una prueba ni un mandato moral, sino una medida disuasoria. Una medida disuasoria contra el imperio, realmente. En este escenario el emperador no temería su propia voluntad. Temería la de los demás, la del resto de la humanidad. Consideraría que el verdadero riesgo no está tanto en que él decida levantarse, sino en que otros, movidos por la desesperación o por la fe, intenten liberarlo del trono dorado. El decreto aquí sería, por tanto, eso, un blindaje institucional, una orden a una fuerza especializada para impedir cualquier intento de intervenir en el trono dorado, venga de quien venga. De nuevo, si nos vamos al momento histórico, esta opción tiene lógica. Al final, cuando dicta el decreto Terminus, la herejía acaba de mostrar al emperador el grado de corrupción que puede alcanzar incluso la élite de la humanidad. La mitad de sus hijos, los primarcas, lo han traicionado. La estructura del imperio está bien corrompida, bien en ruinas. Y la fe, que se supone que es lo que nunca quiso como principio rector de su gran obra, empieza a reemplazar a la razón. En este contexto, por tanto, la idea de que algún día alguien pudiera intentar ayudarlo, entre comillas, a salir del trono, no parece una paranoia loca, sino una posibilidad muy real. El emperador, por tanto, no dictaría el decreto por miedo a sí mismo, sino por desconfianza con respecto al resto. Un poco con la certeza de que la humanidad, incluso con las mejores de sus intenciones, acabaría cometiendo el error de intentar salvarlo. Encajan también los grises como objetivo de esta orden, porque los grises son los únicos lo bastante puros e incorruptibles como para recibirla y ejecutarla. Son una fuerza especializada que no responde ante nadie. No responde a los altos señores de Terra, no responden a un primarca concreto, no interpretan en ningún caso las órdenes del emperador, simplemente las cumplen. Y su función en este escenario sería esa, no la de matar a su dios o obligarle a nada, sino proteger lo que es su deber. Así pues, más allá de la literalidad del texto que hemos leído, deberíamos interpretar el decreto no como una orden para actuar contra el emperador, sino contra cualquier otro que intente interferir en su tarea. Si alguien, incluso una facción imperial, pretende revivirlo o pretende trasladarlo, los grises deben impedirlo. Y tiene sentido incluso que el decreto mencione al propio emperador, porque hace que la orden sea más absoluta para los caballeros grises. Al final viene a decirles, incluso aunque sea yo quien ordene lo contrario, vosotros tenéis esta obligación absoluta. ¿Y por qué digo que tiene sentido? Porque si hablamos de que el emperador desconfiaba del imperio, podría en algún momento
necesitar reinterpretarse su orden si no la hubiera hecho tan categórica. Es decir, si el decreto terminus lo que dijera es: os ordeno que cualquiera que intente revivirme sea detenido, excepto si lo ordeno yo mismo, pues podría haber conflictos. Los altos señores de Terra se supone que de alguna manera representan la voluntad del emperador en el plano empírico. Un primarca podría decir que el emperador se le ha aparecido y le ha ordenado X cosa, o le ha ordenado que lo reviva, o le ha ordenado que lo traslade. Habría cierto margen de interpretación. Haciéndolo tan categórico, se carga todo esto. Si el emperador mismo llegara a ordenar lo contrario, la instrucción para los grises seguiría siendo la misma: mantenerlo en el trono. Y si esto es así, imaginaros cualquier otro. Ese pequeño detalle se convierte en una cláusula absoluta que elimina cualquier margen de interpretación. Y lo que decía antes, de que este escenario me gusta porque viene a complementar bien lo que me flojeaba del escenario 1, es que se puede entender este decreto como una capa de seguridad, digamos, más que un mandato imperativo. Es decir, se puede entender que el emperador no pretende que los grises sean capaces de detenerlo a él físicamente, algo que yo diría que es imposible, sino que lo que pretende es que nadie más pueda intentarlo. Vamos, que si el emperador decidiera levantarse, los grises no tendrían medios para impedirlo. Esto es algo que hablaremos más adelante en la evaluación, pero es algo que tengo bastante claro. Es decir, es lo que más me chirriaba del escenario 1, que es, vale, yo me lo tomo literal. Tengo que creerme que los grises, por mucho que sean astartes súper fuertes y tal, y sí, es cierto, los grises creo que se cargaron todo lo que te puedes cargar a Angron, que es un príncipe demonio. Y entonces, bueno, vale, es un príncipe demonio súper poderoso, los grises consiguieron cargárselo y tal, ok, son muy fuertes, eso me lo puedo creer, pero es que los grises no llegan a ser un primarca. Tengo que creerme que si el emperador se corrompe y decide levantarse del trono convertido en una entidad de la disformidad, que sería una entidad ultra poderosa, probablemente mucho más poderosa que un príncipe demonio, y que además tendría a su favor a la Guardia Custoda, a las Hermanas del Silencio, etcétera, etcétera, la Guardia Imperial, en fin, toda la banda que hay ahí, tengo que creerme que esta gente sería capaz de no matarlo, sino algo todavía más difícil, que es una especie de esclavizarlo. No sé, a mí me cuesta mucho pensarlo, me cuesta mucho considerar que eso es realista. Por lo tanto, este escenario, que es un poco híbrido y que pone el foco no tanto en el emperador, sino en toda la estructura imperial que lo rodea, sí que me parece más realista. Es decir, que los grises actúen como eso, ¿no? Como una especie de policía en momentos desesperados para evitar que ninguna facción imperial, sea Adeptus Mechanicus, sea Hermanas del Silencio, sean Astartes, sea incluso un primarca, pretenda levantar al emperador del trono dorado. También me gusta porque refleja bien la desconfianza como estructura, ¿no? Esa verdadera fractura que provoca la herejía entre el emperador y su especie, ¿no? El creador, de alguna manera, de una humanidad que ya no puede intervenir ni en su destino ni en el del propio emperador, siendo en definitiva el triunfo de la desconfianza sobre la fe. Un emperador que, tras ver lo que pasa tras la herejía, decide proteger su deber, no de los enemigos, sino de los suyos mismos. Así que, como cierre este escenario, creo que la idea con la que nos tenemos que quedar es esa: que si entendemos los motivos de dictar el decreto terminus en este escenario, garantizaría que el emperador solo podría abandonar el trono dorado si él mismo lo decide. Y también asegura que mientras esa decisión no llegue, nadie pueda decidir levantarlo contra su voluntad. Y con esto llegamos al tercer escenario.
mi escenario favorito, no lo voy a ocultar. El decreto terminus como trampa. Este escenario, para darlo por bueno, haría falta dar muchas cosas por buenas con anterioridad. Pero, por definirlo rápidamente, el decreto terminus aquí no sería una prohibición ni una salvaguardia, sino un anzuelo. Una orden pensada no para evitar que el emperador se levante del trono dorado, sino para asegurarse de que, cuando lo haga, tenga a su alrededor exactamente lo que necesita. El decreto no sería una cadena, sino una trampa perfectamente calculada. Y su función sería concentrar en el momento decisivo a todos los caballeros grises, que como hemos visto antes son psíquicos, son puros y son incorruptibles, alrededor del propio emperador. Por seguir un poco la lógica que venimos aplicando a los escenarios, vamos a hablar un poco del contexto y el tempo. El decreto, lo he dicho 4 veces, fue escrito en el milenio 31, en un momento en el que el emperador ya conocía el poder del sacrificio psíquico. Sabía que el trono dorado, ya por entonces, ya antes del duelo, se alimentaba de 1000 psíquicos al día. Sabía que la energía de la mente humana podía moldear la disformidad. Y sabía que la pureza mental era uno de los recursos más escasos del imperio. Así pues, los caballeros grises serían la culminación de esa pureza. Psíquicos perfectos, inmunes al caos y obedientes hasta el extremo. Si el emperador necesitara en algún momento una fuente de energía psíquica limpia, no existiría nada más valioso que ellos. Y a nivel operativo, la cosa funcionaría de una manera bastante clara. El decreto obliga a todos los grises, a todos, a acudir a Terra en una situación desesperada. No a una delegación, no a un grupo selecto, a todos los caballeros grises. El propio texto lo dice, ¿no? Deben abrirse paso entre incluso la guardia custodia. Y esto, evidentemente, para conseguirlo necesitaría la movilización total y sin condiciones de todo el capítulo. Así pues, por ponernos un poco en ese momento futuro donde el emperador empieza a moverse, empieza a tener unos espasmos, uyuyuy que se va a levantar, uyuyuy que se va a adelantar, llegan todos los caballeros grises, bueno, vencen a la guardia custodia, lo que tú quieras. Además, en esos combates previos a llegar al emperador probablemente serían muy intensos a nivel de poder psíquico, tendrían que tener sus poderes muy a flor de piel, la energía disforme estaría en su máximo apogeo y llegan ahí a donde está el emperador, medio entreabriendo los ojos, miles de psíquicos superpoderosos en su punto de máxima potencia. ¿Podéis imaginar el poder que habría ahí concentrado, con el emperador por un lado despertándose y todos los caballeros grises al tope de su poder? Según este escenario, los grises no estarían ahí para detener la ascensión del emperador, sino para ser su combustible. Al reunirse todos en ese punto, en esos últimos momentos previos a una ascensión, lo que estarían haciendo es completando la secuencia prevista por el propio emperador, que entonces podría absorber toda esa masa psíquica y emplearla para trascender y, por ejemplo, fundir su conciencia con el Immaterium. Aquí quiero hacer un matiz. Este vídeo no va tanto del cómo, sino del por qué. He puesto este ejemplo por poner, digamos, una imagen clara de cómo visualizo yo el tema de la trampa. Por supuesto, hay otras opciones de que esta trampa, digamos, tenga la misma motivación, sin que tenga que ser una ejecución tal y como la he narrado. No, el escenario no es tanto la ejecución de la trampa, sino el concepto en sí. Pero creo que es importante, para pintar un escenario, poner un ejemplo concreto. Aquí, seguramente, los que sois fanboys del Imperio me diréis, hombre, es que esto es una contradicción absoluta y tal. Yo, honestamente, aparte de que soy un hereje consumado, y eso no lo puedo negar, creo que tampoco hay una gran contradicción con la que ha sido la forma de actuar del emperador. El emperador ha usado sacrificios humanos como herramienta. Quiero decir que es que el trono dorado
lo requería el sacrificio de 1000 psíquicos. Pero ya no solo eso, las tácticas imperiales han incluido desde el principio de la humanidad el sacrificio como una estrategia usable más. Por supuesto, en todo lo que ha sido doctrina ofensiva se ha interpretado el sacrificio como una necesidad. Hombre, el emperador creó a Angron como su hijo. Y tampoco sería la primera vez que hace pactos ruinosos. Quiero decir que es que la creación de los primarcas creo que es más o menos canónico. Sé que no es del todo canónico, sé que hay un velo de misterio ahí. Y algún día, por cierto, podríamos especular sobre ello. Pero en la creación de los primarcas hay un pacto con los 4 dioses del caos para la creación de los primarcas. Es decir, el emperador como ser maquiavélico y tal, no me parece que sea una contradicción con la imagen que el propio Game Workshop, que aún así siempre pone al emperador como un ser bueno y un ser de luz, nos ha dado del personaje. Y desde esa lógica, usar a los grises, que no dejan de ser 3000 astartes, como sacrificio final para un plan mayor, sería la culminación natural de su método. Aquí habría una duda más, por cierto, que es el papel de los grises respecto al conocimiento o no de esta situación. Se podrían articular escenarios donde incluso los grises lo supieran, porque probablemente son tan devotos y tan locos que lo harían igualmente, pero creo que no es necesario. Y de hecho el más fácil me parece el de interpretar que los grises no saben nada. No saben el propósito real del decreto Terminus. Al final al decreto Terminus solo tiene acceso el gran maestre del capítulo. Y ni siquiera él tendría por qué entender el alcance real. Al final cumplen una orden sellada por el emperador, milenaria, y su deber es obedecer, no comprender nada. Por eso también esto de la trampa tiene como buen encaje, ¿no? Porque se apoya en una de las virtudes más absolutas del imperio, y eso no se lo voy a negar yo, que es la obediencia, y la transforma en el medio para un plan mayor. Este sería el escenario más extremo, por supuesto, y cierra el círculo de los 3 escenarios, ¿no? El primero, en el que el emperador teme su corrupción, el segundo, donde teme la intervención humana, y el tercero, donde no teme nada y simplemente usa a la humanidad, y en este caso a los caballeros grises, como una herramienta más de su plan. Dicho esto, vamos a pasar a evaluar estos 3 escenarios. Y empecemos por el que ha sido siempre el primer criterio del canal, quizá el más importante: la coherencia con el trasfondo y con el lore, que es lo mismo. Vamos al escenario 1. El escenario 1 es el más literal y conservador, ¿no? Es este en el cual interpretamos el decreto Terminus de manera literal y consideramos que lo que viene a prevenir es una corrupción del emperador. A ver, encaja con el lore, es decir, encaja con el momento donde se dictó, Milenio 31, traiciones, Horus, particularmente para mí Magnus, que además Magnus era el psíquico que en principio iba a estar destinado a estar sentado en el trono. Es decir, sí me cuadra, ¿no? Que a nivel contextual el emperador en ese momento pudiera tener miedo de su propia corrupción, y sabiendo la importancia de su papel en el trono, que por cierto la sabía creo poca gente más, y sabiendo que en algún momento podía corromperse, decidiera hacer esto, pues eso, ¿no? Como salvaguarda. Creo que encaja más o menos en el trasfondo que conocemos de la herejía. Tengo más dudas, eso sí, lo he mencionado antes dentro del escenario 2, pero me refería al escenario 1 con los temas de la aplicabilidad. Es decir, a mí me cuesta ver a los grises imponiéndose a custodes, hermanas del silencio, astartes, guardia imperial, y desde luego
al propio emperador si éste recobrara su conciencia. Yo ya sabéis que no juego al juego de mesa y por lo tanto me cuesta a veces un poco vislumbrar quién tiene más nivel de poder. Por lo que he podido leer y estudiar y oír, los caballeros grises son un poco más que un Astarte, pero desde luego que no llegan tampoco al nivel de poder de un Primarca. Y bueno, son 3.000, no 3.000 millones, quiero decir. Vale, pueden ser más que los custodes, pero es que los custodes no están solos. Los caballeros grises en principio sí. No sé, a mí me cuesta, es que me cuesta incluso pensar en que unos Astartes, aunque sean unos Astartes mejorados, pudieran vencer al emperador convertido en deidad de la disformidad. No lo termino de ver. Por lo tanto, me parece sólido a nivel de coherencia con el lore si nunca llega a aplicarse. Porque honestamente, si resulta que se aplica y que los 70 caballeros grises que queden después de toda esa batalla consiguen doblegar la conciencia del emperador, me parecería bastante poco coherente con lo que hay escrito. El escenario 2 creo que es muy buen complemento del escenario 1. Es decir, me encaja con una intención del emperador en el momento de dictar el decreto, porque considerara que, bueno, que la humanidad se estaba haciendo pedazos, era corruptible, sus experimentos habían salido reguleras y podía tener la tentación de levantarlo, revivirlo, divinizarlo o whatever, lo que sea, durante el tiempo. Y los caballeros grises sí me parecen muy buen mecanismo de control, ¿no? Además refuerza un poco, ¿no?, la plausibilidad del escenario 1, porque considerar que el emperador quería a los grises y el decreto Terminus contra todo lo que no fuera él, resuelve, ¿no?, esa cuestión de, bueno, ¿esto se puede aplicar? No. Si es el emperador el que decide levantarse, ya pueden venir los grises o su abuela en patinete, que no lo van a conseguir. Ahora, si hay cualquier otro que lo intenta, si tengo a los grises como unidad especializada que tienen capacidad para resolverlo. A mí me parece coherente y no le veo grandes problemas. El escenario 3, el decreto como trampa, es una lectura más oscura, pero creo que también es compatible con el lore que hay escrito. De hecho, bajo mi visión, aquí pongo yo, es decir, mi visión del emperador ya opera con una lógica de sacrificio. Repito, lo de los 1000 psíquicos al día para el trono dorado antes del soporte vital, pero es que me parece que prácticamente toda la arquitectura imperial está basada en el sacrificio de vidas en pos de un bien mayor. Si el emperador considera que el bien mayor es ascender a la divinidad y para eso necesita absorber el alma de los caballeros grises, por poner un ejemplo, la energía, lo va a hacer sin ningún problema. No me parece que haya ahí una cosa que digas, es que sería reescribir al emperador. Creo que no sería reescribirlo, en todo caso sería releerlo, ¿no?, que es distinto. Entonces, bueno, si se asume que el emperador es un estratega, es una persona, entre comillas, maquiavélica y que puede estar dispuesto a hacer ese sacrificio, creo que es un escenario que tampoco contradice nada de lo ya escrito. Pasamos al segundo criterio, la viabilidad comercial. Aquí creo que el escenario 1 es probablemente el más seguro y continuista, ¿no? Mantiene completamente el tablero, el emperador sigue en estasis, porque recordemos que creo que de aplicar, creo que de estar en este escenario nunca se llegaría a aplicar y por lo tanto ya está, ¿no? El emperador seguiría pudriéndose en el trono. Podrían explorar de vez en cuando, ¿no?, alguna tensión de qué pasaría si se levanta, ha tenido, ¿no?, un espasmillo, ha echado un ronquido y se han puesto nerviosos, pero que no termine de resolverse nunca. Y bueno, es útil, digamos, para seguir haciendo lo mismo, business as usual,
y ya está, ¿no? Es como el más conservador de los escenarios. El escenario 2 creo que es igualmente seguro, es decir, no necesitan cambiar nada, el tablero sigue tal y como lo conocemos, pero además le doy un punto más de viabilidad comercial porque creo que es muy jugable, ¿no? Entre comillas, no digo jugable al juego de mesa, sino jugable a nivel universo, ¿no? Te permite, por ejemplo, explorar, ¿no? Historias de intentos de resurrección o de traslado que son abortados por los grises. Es decir, es un buen generador de arcos narrativos que pueden acabar en nada. Es decir, no se termina rompiendo el statu quo, pero que sí te da para explorar, ¿no? Yo lo pensaba, por ejemplo, con respecto al Rey Amarillo, que creo que es Constantin Baldor, no lo sé, es una cosa que he leído en Twitter. Son unas novelas que tengo pendiente de leerme. Creo que es la trilogía de Becking, ¿no? Que es la continuación de la de Ravenor. La tengo ahí pendiente. Pero bueno, es decir, el Rey Amarillo, un personaje medio poderoso, tal, no sé qué, no se saben cuáles son sus intenciones. De repente, ahí va, quiere mover al emperador, sacar al emperador del trono dorado, matarlo, revivirlo, divinizarlo, lo que sea. Tienes ahí un arco narrativo de 2, 3 novelas, tal, no sé qué, y bueno, al final los grises, ¿no? Lo abortan y no pasa nada, y el tablero sigue, como siempre, sin romper el statu quo, pero sí te permite explorar más que si te lo tomas en la literalidad. El escenario 3, a nivel de viabilidad comercial, pues bueno, aquí sí creo que hay problemas. No tanto por la relectura del emperador, sino por las consecuencias que tendría. No me imagino un escenario 3 que fracase, digamos, que el emperador al final no consiga comerse a los grises, y no concibo que un éxito del escenario 3, es decir, un emperador ascendido a dios de la disformidad o lo que sea, no sea una auténtica catarsis para todo lo que es el universo de Warhammer 40.000. Sería más o menos una bala de plata, ¿no? Sería un escenario donde Game Workshop, que quisiera hacer algo parecido a lo que ya hizo con Warhammer Old World y su transición a Warhammer The Age of Sigmar, que, hombre, a nivel comercial sería muy, muy arriesgado. Y por último, a nivel de criterios, tenemos el tono Grimdark. Aquí os adelanto que haciendo esta evaluación me ha gustado mucho cuando he empezado a pensar en el tono Grimdark, porque me parece que los tres encajan, y los tres encajan de una manera distinta. El escenario 1 encaja un poco con ese horror introspectivo, ¿no? Ni el mejor de los humanos ni el primero de los humanos confía en sí mismo. Necesita hacerse una cadena, ¿no? Para evitar corromperse. El segundo encaja con un horror más de tipo social. El primero de los humanos, el mejor de los humanos, creador de la humanidad, no se fía de esta. La considera irracional en la desesperación y considera que por tanto hace falta un custodio contra su propia autodestrucción. Y el escenario 3 encaja con el horror instrumental, ¿no? El mejor de los humanos no era tal, era un ser maquiavélico y muy poderoso que usa a sus hijos como último sacrificio para su gran plan. Que los tres encajen y encajen de manera tan distinta es algo que me ha dado mucha satisfacción. Hecha la evaluación, queda por tanto una última pequeña parte que son mis reflexiones finales. Y vamos acabando con unas breves reflexiones finales. En primer lugar, a nivel vídeo, este vídeo ha sido una auténtica tortura. Os lo digo sinceramente, porque no sé, me ha costado mucho grabarlo, he tenido muchos problemas de por medio. Ya lo último ha sido que lo tenía grabado entero y cuando estaba editando las pistas se me borró una hora de vídeo y he tenido que regrabarla de nuevo.
me he puesto malo de por medio, ha habido algunas partes con la voz que se nota que estoy malo, en fin. Ha sido un vídeo complicado, pero también es un vídeo que la verdad me ha gustado y que creo que era interesante hacer. Respecto a mi posición sobre cuál de los escenarios me parece más probable, honestamente no me voy a mojar porque creo que todos lo son y a la vez ninguno lo es. Es decir, mi posición es que Game Workshop todavía no ha tomado una decisión definitiva respecto al decreto Terminus. Creo que su reciente apertura es más una maniobra para ganar tiempo que una pista sobre la que será o el que será el futuro del emperador. Es decir, creo que en el fondo el mensaje, abriendo el decreto Terminus y poniéndolo en los términos que lo ha puesto, que son unos términos un poco vagos todavía, es: el emperador no se va a levantar del trono dorado en el corto plazo, no os flipéis al respecto. Creo que es interesante que lo hayan hecho, sí creo que funciona como un nudo narrativo abierto y que también les funciona como un recurso preparado para cuando decidan mover el tablero. Pero claro, puede quedarse así por años, puede quedarse así por décadas incluso, puede ser utilizado en un determinado momento, un escenario tipo el escenario 3, como bala de plata si llega el día en el que deciden reconfigurar el universo de Warhammer 40.000. Pero honestamente creo que tampoco hay prisa para resolverlo. Al final, Warhammer 40.000 vive cómodamente dentro de su casi inmovilidad. Ahora, creo que este vídeo era pertinente porque sí creo que es uno de esos temas que al haber abierto tendrán que resolver en algún momento. En ese sentido me recordaba a el tema de la flota principal tiránida, ¿no? Cuando hacía el vídeo de la flota principal tiránida y decíamos, bueno, pues igual en 20 años no lo resuelven, pero en algún momento lo tendrán que resolver. Es decir, esta peña ha dicho que estos tienen una flota fuera de la galaxia que viene hacia aquí y que tiene un tamaño para comerse la galaxia en un día y medio. Por lo tanto, no es algo que se puede quedar ahí olvidado. En algún momento lo tendrán que resolver y creo que esto también lo tendrán que hacer. Tendrán que resolver el cómo y también tendrán que resolver el por qué. Y por tanto, creo que es un buen tema de especulación que espero hayáis disfrutado conmigo, a pesar de que estoy seguro de que se han notado todos los problemas que he ido teniendo. Quería acabar antes de despedirme con mi preferencia personal. Si yo tuviera que elegir, creo que se ha notado la forma en que he escrito los escenarios, me encantaría que Game Workshop se atreviera con un desarrollo tipo escenario 3 y rompiendo el mito del emperador. No tanto por su consecuencia, porque a mí ya sabéis que Age of Sigmar, lo he dicho en varios vídeos, no es una solución que me atraiga, no es un universo que me atraiga. Es cierto que últimamente estoy leyendo como a más gente y oyendo a peña que lo pone muy bien al universo y que dice que si es un universo muy político y tal, que es un poco lo que a mí al principio no me lo parecía y por eso no me atraía. Y por tanto es posible que le dé una oportunidad en algún momento. Pero si el escenario 3 es mi favorito, no es tanto por esa resolución, es decir, no es tanto por el cómo y por el después, sino porque sí me gustaría que Warhammer 40k, que Game Workshop decida en algún momento explorar a ese otro emperador. Un emperador que a veces sí insinúa, que es lo que más rabia me da, no es una cosa que diga, no, es que esta gente, el emperador es Jesucristo hecho persona y lo ponen como bueno. No, insinúan claramente que puede ser manipulador, que puede ser calculador y tal, pero nunca lo terminan de explorar. Y de repente decir algo así como, no, si el emperador hizo el decreto Terminus para, llegado el momento, tener 3.000 almas que sacrificar en pos de su divinización, por ejemplo, me parece que sería un shock muy interesante de explorar y que además podría tener narrativamente mucho recorrido y que tampoco significaría que de repente el emperador es el malo de la película. Habría gente que lo defendería y sería, yo creo que, interesante.
Y con esto terminamos el vídeo. Repito, espero que me perdonáis esa tardanza que he tenido y esos pequeños problemas que probablemente podáis ir detectando durante el vídeo, cambios de voz y tal, es que ha sido difícil de grabar. Espero que aún así os haya entretenido y como siempre estoy esperando vuestros comentarios para seguir hablando de este tema o de cualquier otro que os apetezca. Si tenéis una interpretación alternativa, si consideráis que he cometido algún error en el desarrollo del trasfondo o lo que sea, ahí os espero. Igual que si queréis dejar vuestro like o vuestro hype, o si los que no estéis os queréis suscribir, sois más que bienvenidos a este pequeño espacio. Pronto, no voy a dar una fecha porque no lo sé, pero espero que pronto, espero que antes de que llegue diciembre, habrá un nuevo vídeo en el canal que ya está planteado y que tengo bastantes ganas de hacer, porque además se centra en una facción de la que es muy difícil especular y que todavía no he tratado en el canal. Solo os doy una pista. Esta facción cree que si el ordenador nuevo que me he comprado fuera rojo, iría mucho más rápido. Os espero en el próximo vídeo. Un saludo.